En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que reconocemos que es innegable que el orden mundial está experimentando una transformación profunda. Lo decimos a menudo, reflexionamos sobre ello. La hegemonía estadounidense, que ha dominado el panorama internacional durante décadas, parece estar entrando en un cierto declive, paulatino, eso sí, pero está dando paso a un nuevo escenario multipolar, con un creciente peso de la región Asia-Pacífico, lo reconoce Washington desde hace ya más de una década. En su estrategia nacional el foco está puesto precisamente en esa región del mundo. Este cambio estructural se ve acentuado, en este caso, por la aparición de una figura tan disruptiva al frente de esa primera potencia económica como Donald Trump, imprevisible, desafiante de las normas establecidas, que está perturbando sin duda la estabilidad del sistema internacional. Y ante esta coyuntura es más que comprensible que la Unión Europea se sienta afectada, se sienta interpelada, que busque redefinir su papel en el mundo. Fíjense si es difícil, que la Unión Europea no sabe ni cuál es su papel en Europa, porque no sabemos si es un Estado, si es un conjunto de Estados, si hay una vocación de Estados Unidos de Europa para tener verdadero peso internacional, o qué es lo que estamos configurando, como para encima saber qué queremos para el exterior. Pero es urgente saberlo, porque está en juego nuestra relevancia y nuestro peso en ese panorama internacional. Surge la pregunta de si la Unión Europea está calibrando adecuadamente la magnitud del desafío que tiene por delante, o si, por el contrario, lo está sobredimensionando. También podría esto llevar a respuestas desproporcionadas, a perder de vista prioridades a largo plazo. Sabemos de esa cantidad, de esa carreta de millones para rearmarse, de ese Rearm Europe. Sabemos también de todos los acuerdos de comercio que se están intentando cerrar con distintos países asiáticos. Y es cierto que la Unión Europea se enfrenta a retos importantes, pero el ascenso de China plantea interrogantes sobre el futuro del equilibrio del poder global, la competencia económica, la defensa de los valores democráticos, porque si bien la política exterior de Estados Unidos, especialmente bajo la presidencia de Donald Trump, introduce verdaderas incertidumbres y preocupaciones sobre la fiabilidad en torno a esa alianza transatlántica tradicional y la defensa de los intereses europeos, ahora también la Unión Europea tiene que lidiar con un panorama en el que, por un lado, en quien te puedes refugiar no comparte los valores democráticos que compartes tú, ni de respeto de los derechos humanos, pero es que encima es hasta quizá instigador o al menos facilitador de esa guerra que está en tu vecindad, en el este de tu continente, la primera importante en suelo europeo en las últimas 8 décadas, y por tanto es crucial que la Unión Europea mantenga un equilibrio, una perspectiva que evite caer en una trampa de sobrereacción, porque reconociendo que el entorno internacional es complejo, que ahora mismo Estados Unidos nos deja al albur de otras fuerzas, insinuando que no nos va a proteger, insinuando que no somos su prioridad. Por otro lado, si exageramos los peligros y las amenazas a las que nos sometemos, podemos adoptar políticas contraproducentes como bloque. Un enfoque equilibrado tendría que implicar, en primer lugar, una evaluación realista de las capacidades y limitaciones de la Unión. Somos una potencia normativa, económica de primer orden. Somos, en conjunto, la segunda economía de todo el mundo, 17 billones de dólares, apenas a 8 de Estados Unidos y por encima de China. Pero es evidente que en términos militares y en términos políticos, de unidad política, de unidad de acción, tenemos importantes déficits, y reconocer esas limitaciones es el primer paso, es fundamental para definir una estrategia exterior eficaz. Pero también tenemos que ser mesurados, evitar una polarización excesiva y de extremos bloques antagónicos. No tenemos que vernos atrapados en una rivalidad entre Estados Unidos y China, que es ahora mismo lo que hay sobre la mesa, porque el principal rival en esa guerra arancelaria que ha desatado Trump, lo hemos visto incluso con esta tregua de 90 días, es China, no es el resto del mundo. Por lo tanto, tenemos que actuar con ambos contendientes en temas de interés común, de cambio climático, de estabilidad económica global, defendiendo también nuestras propias posiciones, no siendo seguidistas en todos los conflictos y teniendo en cuenta también y siguiendo las prioridades internas. Seguridad y defensa son cuestiones de primer orden, pero hay otros desafíos que para la Unión Europea son verdaderamente importantes y que hay que seguir haciéndoles frente: cohesión social,
fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque, insisto, sobredimensionar esos problemas externos puede llevar a desatender la raíz, la esencia de la propia Unión Europea como constructo geopolítico, y eso, sin duda, es echar papeletas para un fracaso futuro. Hay que ver, por ejemplo, y como análisis coyuntural, esta reciente visita de Pedro Sánchez a Xi Jinping, en el que, tras el encuentro, Pekín sugería la posibilidad de una relación privilegiada entre Europa y China, insistía en un acercamiento, una posibilidad para la Unión Europea de diversificar alianzas, de reducir dependencia de Estados Unidos, pero, como digo, ha de ser tomado con mesura, con cautela, porque hay interrogantes sobre la mesa sobre los riesgos y desafíos de una mayor cercanía a China. Algunos incluso de pura contabilidad, de pura matemática económica. Si los miles de millones en mercancías que no van a Estados Unidos van a inundar Europa, es problemático, desde luego, pero también en cuestión estratégica, de geopolítica, de a qué bandas juega China, de si cambia el ocupante de la Casa Blanca, qué le interesará a Europa a futuro. Estrechar lazos con China como vía para diversificar alianzas, para una autonomía económica y tecnológica y estratégica, está bien, pero siempre teniendo en cuenta que puede haber tensiones irreversibles con Washington que igual no nos convienen, que puede provocar divisiones internas en Europa, comprometer principios importantes, democráticos, de derechos humanos, sin los cuales igual la propia Unión Europea no tendría ya razón de ser, se debilitaría si fuera radical nuestro echarnos en brazos de China, el eje transatlántico, se reforzaría el euro asiático y se abriría una realidad en la que Europa ya no sería el típico socio equilibrado, sería un actor bisagra atrapado entre dos gigantes que compiten por su lealtad. Es evidente que Europa está ante una encrucijada. Seamos decididos, no seamos seguidistas, pero a la vez tengamos visión de largo plazo y mesurada, porque de las decisiones que se tomen ahora puede depender la geopolítica y el peso en ella de Europa durante las próximas décadas. Vamos a hacer ya un alto en el camino. A la vuelta, Blanca del Tronco nos trae los titulares de las noticias más relevantes de la jornada. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Abordamos ya la realidad internacional más relevante de la jornada, primero en forma de titulares. Las elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Noboa gana las elecciones en Ecuador. El actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha logrado su reelección al imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, quien no ha aceptado los resultados y ha pedido un recuento de votos al afirmar que Ecuador vive una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. China emplaza a Estados Unidos a un diálogo equitativo basado en el respeto. Mano tendida de China al diálogo, no sin antes asegurar que los aranceles recíprocos de Donald Trump socavan el orden económico y comercial internacional. Para Pekín, Estados Unidos antepone sus intereses al bien común de la comunidad internacional, lo que constituye un ejemplo típico de intimidación arancelaria. Señalan además desde China que en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no ofrece salida. Entre tanto, el comisario europeo de Comercio se reúne en Washington con su homólogo estadounidense. Maroš Šefčovič se reúne este lunes en Estados Unidos con Howard Lutnick y con el representante de Comercio de Estados Unidos en un momento en el que Bruselas busca rebajar la intensidad del desencuentro con Washington a cuenta de su ofensiva arancelaria. Xi Jinping inicia gira por el sudeste asiático. El sudeste asiático, con sus economías dependientes de las exportaciones principalmente a Estados Unidos, recibe esta semana el presidente chino Xi Jinping de gira por 3 países de la región para fortalecer lazos con Pekín en plena guerra comercial mientras negocia con Washington los aranceles a sus productos. Xi se reunirá este lunes en Vietnam con la cúpula comunista del país. Bruselas pide más presión contra Rusia tras el bombardeo en Sumi. Bombardeo que ha provocado al menos 34 muertos en Rusia. Además, ha vuelto a atacar la pasada noche con drones las ciudades ucranianas de Odessa y Kharkov, donde varias infraestructuras han resultado dañadas. Y Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con el presidente de El Salvador. El presidente de Estados Unidos recibe a Nayib Bukele, quien se ha convertido en uno de los aliados más cercanos al encarcelar en su país a migrantes expulsados por Washington, mientras el presidente argentino Javier Milei recibe este lunes al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien también se reunirá con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y representantes del sector empresarial para tratar sobre la situación económica del país. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Tras el primer esbozo en torno a esa actualidad internacional, profundizamos en él en forma de crónicas, Blanca. Comienzan las negociaciones cara a cara entre Estados Unidos y la Unión Europea para intentar encontrar una salida a la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Este lunes, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se reúne en Washington con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, y con el responsable de comercio de Estados Unidos. El objetivo de Bruselas es tratar de lograr acuerdos mutuamente beneficiosos para evitar cualquier tipo de escalada dañina que sería perjudicial a ambos lados del Atlántico. Olof Gille, portavoz de Comercio de la Comisión Europea. No voy a entrar en los detalles de lo que pueden suponer esas conversaciones más allá de lo que hemos dicho desde aquí muchas veces, que es que la Unión Europea está dispuesta a encontrar resultados beneficiosos para ambas partes, acuerdos mutuamente beneficiosos con nuestros homólogos estadounidenses, para evitar aranceles y para evitar cualquier escalada perjudicial que perjudique a ambos lados del Atlántico y a la economía mundial. Šefčovič, que desde el pasado viernes ha mantenido 2 conversaciones telefónicas con Lutnick, que viaja junto al jefe de gabinete de la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, quien anunció hace unos días la voluntad de la Unión Europea de llegar a un acuerdo de 0% aranceles para los bienes industriales. La visita de Šefčovič a Washington se produce solo días antes de que Donald Trump reciba en la Casa Blanca a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Tiene lugar solo horas antes de que mañana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúna con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. En el marco de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, empezamos hoy, vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. Cuerpo ha confirmado su viaje a Washington y ha celebrado que se abra una nueva etapa de diálogo, dice, con Estados Unidos.
que hemos visto como la semana pasada hemos entrado en una nueva etapa en este conflicto comercial. Desde la Unión Europea y desde España llevábamos desde el principio señalando la importancia de tender la mano a una negociación para poder llegar a un acuerdo. Tenemos mucho que proteger, estamos ante la relación comercial y económica más importante del mundo. Me habréis oído muchas veces esta cifra de los 4.400 millones, ¿no? Que es el intercambio de bienes y servicios que cruza a diario el Atlántico y este es el tesoro que tenemos que proteger y por lo tanto por lo que hemos estado empujando por una solución negociada y acordada con Estados Unidos. Reunión entre Cuerpo y Bessent después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos criticara el viaje de Pedro Sánchez a China la pasada semana. Un acercamiento a China, decía Bessent, que era como cortarse el cuello. Pues bien, hoy desde Pekín aseguran que la visita de Sánchez a China fue un éxito que demostró la determinación de ambas partes de ampliar vínculos y defender el multilateralismo. Encuentro, dicen desde Pekín, en el que ambos líderes mantuvieron un profundo y amistoso intercambio de puntos de vista sobre la actualidad internacional y en el que reforzaron la importancia de fortalecer la cooperación en diferentes áreas. Visita de Sánchez a China, dicen además desde Pekín, que dará un ímpetu a las relaciones bilaterales y a las relaciones entre China y la Unión Europea. Será en julio, posiblemente en la segunda quincena de ese mes de julio, cuando la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajen a China para mantener un encuentro con Xi Jinping. Como vemos, Pekín y Bruselas acercan posturas en medio de una guerra comercial, dicen desde China, que no favorece a nadie. En este contexto, el gigante asiático ha pedido a Estados Unidos un diálogo equitativo y basado en el respeto. Gemma González. Mano tendida de China al diálogo, no sin antes asegurar que los aranceles recíprocos de Donald Trump socavan el orden económico y comercial internacional. Para Pekín, Estados Unidos antepone sus intereses al bien común de la comunidad internacional, lo que constituye un ejemplo típico de intimidación arancelaria. Señalan además desde China que en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no ofrece salida. La guerra comercial desatada por Trump se intensificó a principios de abril con el anuncio de aranceles recíprocos para el resto del mundo, una medida que rectificó una semana después ante la caída de los mercados financieros y el encarecimiento de la financiación de la deuda estadounidense. Sin embargo, mientras suavizaba su ofensiva con la mayoría de países, pausando los aranceles recíprocos 90 días, decidió incrementar los gravámenes a China por haber respondido con represalias. Así, Washington ha impuesto un 145% de gravámenes totales a las importaciones chinas y Pekín ha elevado los suyos sobre productos estadounidenses hasta el 125%. Washington decidió dejar numerosos productos tecnológicos chinos sin gravar, pero en las últimas horas Donald Trump ha asegurado que los aranceles para semiconductores se aplicarán en un futuro próximo, aranceles que anunciará esta misma semana. Desde China califican esta exención arancelaria de pequeño paso para que Estados Unidos corrija su práctica errónea de aplicar aranceles al gigante asiático e instan a Washington a que cancele por completo los gravámenes. Para Pekín, los aranceles estadounidenses no solo violan las leyes económicas y de mercado básicas, sino que también ignoran la cooperación complementaria y la relación de oferta y demanda entre los países. Y en plena guerra comercial, Xi Jinping inicia una gira diplomática por el sudeste asiático con una primera parada en Vietnam. Pablo Llanone. El presidente chino ha inaugurado su gira advirtiendo de que no hay ganadores en las guerras comerciales. Esta frase resonará en las citas del líder chino con sus homólogos de Vietnam, Camboya y Malasia, que lo recibirán a partir de hoy en sus respectivos países en un momento de intereses económicos más perfilados y compartidos que nunca. Ningún país de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático ha quedado exento de la mirada proteccionista de Donald Trump. Mientras Pekín enfrenta un exacerbado 145% de aranceles sobre sus productos, sus vecinos han recibido un promedio del 40%, incluido Myanmar, país que, debido a su actual situación tras el mortífero terremoto, no recibirá a Xi Jinping. El presidente chino ya ha aterrizado en Hanoi, Vietnam, cuya industria textil se encuentra atemorizada ante ese 40% de aranceles impuestos por la Casa Blanca. Por ello, es previsible que el gobierno de To Lam aumente sus exportaciones hacia China. De igual modo, Pekín buscará vender más productos al país vietnamita, que, por cierto, ya es, según Global Times, el mayor comprador de bienes chinos dentro de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Precisamente este grupo de países, de los que también forman parte Malasia y Camboya, han aumentado sus intercambios con China más de un 7% en el último año y representan a día de hoy un 17%
16,6% del comercio exterior de Pekín, según la Administración General de Aduanas de China. De momento, Xi Jinping ha instado a construir una comunidad de futuro compartido con los países vecinos y a impulsar nuevas vías para la cooperación vecinal de China. Por ello, desde hoy hasta el 18 de abril, momento en el que finaliza la gira, se espera la firma de aproximadamente 40 acuerdos bilaterales y de una gran transversalidad, ya que irán de la cooperación en cadenas de suministro al transporte, la defensa y la seguridad. Y lejos de aplacarse la tensión entre Rusia y Ucrania, esta aumenta en las últimas horas. Un bombardeo ruso ha matado más de 30 personas, entre ellos son 2 niños, y ha causado más de 100 heridos en el centro de Sumy, una ciudad al nordeste de Ucrania. No podemos confiar en Rusia, no podemos confiar, dice Zelensky, en las negociaciones con Rusia. Ataque a Sumy que ha sido condenado por los líderes internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump asegura que Rusia ha cometido un error al atacar de esta forma a Sumy. El ataque perpetrado con misiles balísticos en plena afluencia por el domingo de Ramos es el más mortífero desde hace meses en Ucrania. Desde Bruselas piden máxima presión sobre Rusia. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia comunitaria. Tenemos que ejercer presión, la máxima presión sobre Rusia para que realmente ponga fin a esta guerra, porque se necesitan dos para querer la paz. Solo hace falta que uno quiera la guerra, y vemos que Rusia realmente quiere la guerra, y todos aquellos que quieren que cesen las matanzas deberían ejercer, dice Kaja Kallas, la máxima presión sobre Rusia. Declaraciones de la jefa de la diplomacia comunitaria a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea este lunes en Luxemburgo, donde el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha pedido a Estados Unidos que sancione a Rusia para forzar a Putin a negociar. Esta es una demostración del desprecio de Vladimir Putin por la población civil y por el derecho a la guerra. Les recuerdo que Putin sigue detenido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Esto también demuestra sus verdaderas intenciones, y aunque Ucrania lleva más de un mes permitiendo un alto el fuego, por supuesto, Vladimir Putin no tiene intención de avanzar en esa dirección. Mientras, y desde Alemania, el que será nuevo canciller Friedrich Merz ha reiterado su propósito de enviar los misiles de largo alcance Taurus a Ucrania, lo que permitiría al país invadido, por ejemplo, dice Merz, destruir la principal comunicación terrestre entre Rusia y Crimea y cortar el suministro al ejército ruso. Desde el Kremlin advierten de que esta decisión de Merz solo conduciría a una mayor escalada. Ucrania, por cierto, asegura que Kiev y Washington habrían alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de minerales raros, aunque desde Ucrania no concretan qué tipo de acuerdo. La viceprimera ministra ucraniana responsable de integración europea ha asegurado que Ucrania ha presentado a Estados Unidos sus propuestas para un acuerdo sobre la extracción de minerales, y ha destacado que se han alcanzado, como decimos, algunos acuerdos. Y en Ecuador las elecciones dan la victoria al actual presidente Daniel Noboa con un 56% de votos frente al 44% de su opositora Luisa González, quien denuncia fraude electoral. Pablo. Se ha roto el empate técnico que hace 2 meses obligó a ambos candidatos a esta segunda vuelta. Todo en medio del caos criminal que asola el país latinoamericano. Noboa se perfila ahora con un 56% de votos como el presidente electo, mientras González cosecha un 44%, un resultado al que la candidata correísta no da crédito. Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Me parece penoso que con 11, 12 puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos. Daniel Noboa habla de una reacción penosa de González, teniendo en cuenta esa amplia diferencia de votos. Precisamente ante esta gran amplitud, la candidata correísta, que ya había hablado de fraude en la primera vuelta de las elecciones, ahora habla de un fraude grotesco. Estas acusaciones no han impedido que diversos países latinoamericanos feliciten a Noboa por su victoria. Este ha sido el caso de Guatemala, Perú, República Dominicana o Argentina, entre otros. Mientras tanto, Venezuela, Colombia o Brasil guardan silencio. El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un diferente camino. Y ese camino va a ser
Igual que hace 18 meses, Noboa asume el liderazgo del país con el propósito de reducir las tasas de criminalidad, que han visto un auge extremo en los primeros meses del año, llegando casi a los 800 homicidios en enero y en febrero, por separado. Por ello, para muchos, el resultado de estas elecciones es clave para unir al país en un momento en el que, tras el empate técnico de febrero, el país se encontraba dividido en dos mitades. Pero todavía quedará el recuento de votos exigido por González antes de que estos resultados se conviertan en una realidad indiscutible. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora afrontamos ese empeño previo a las entrevistas en el que Pablo Giannone repasa los contenidos más relevantes de las cabeceras más importantes según países y comparamos cómo los sesgos cambian la realidad, la presunta realidad. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ante el mortífero ataque ruso a la ciudad ucraniana de Sami, que ha acabado con la vida de 34 personas, The Guardian, el rotativo británico, se muestra con la necesidad de expresar las divergencias en las reacciones de los distintos líderes europeos y Donald Trump. El presidente francés, el canciller alemán electo y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea han condenado a Rusia por sus crímenes de guerra y han reafirmado su interés por ejercer más presión sobre Moscú. Mientras, Donald Trump se ha limitado a calificar el ataque de terrible y acto seguido ha culpado a Joe Biden de la invasión rusa de Ucrania, afirmando que esta no es su guerra. Desde The Guardian también se observan las elecciones ecuatorianas, ya saben, las que han dado la victoria a Daniel Noboa por más de 10 puntos sobre su opositora, sobre Luisa González. El medio se hace eco de las declaraciones del presidente electo diciendo que estos resultados son fruto de su lucha contra las drogas. El medio británico informa de que Noboa colocó a las Fuerzas Armadas en el centro de su gobierno, lo que inicialmente ha conducido a una caída de la delincuencia, pero también a un aumento de los informes de violaciones de los derechos humanos. Entre tanto, la opositora González exige recuento de votos, tanto Le Monde como de South China Morning Post y el brasileño Folha de São Paulo destacan un posible fraude. Mientras, desde el venezolano El Nacional se informa con neutralidad de la victoria de Noboa. Y desde el argentino El Clarín se dice que Daniel Noboa se impone por una amplia ventaja sobre Luisa González, quien no reconoce la derrota y denuncia este supuesto fraude. Finalmente, desde Rusia se da una vuelta al tablero y se informa de la reacción del propio Noboa ante las exigencias de González. El presidente electo considera penoso que su opositora no reconozca los resultados. Cambiamos de asunto porque las conversaciones en Omán entre Estados Unidos e Irán en materia nuclear acaban con un aparente buen sabor de boca. Fox News y Al Jazeera dicen que han sido constructivas y que se retomarán el próximo sábado. El New York Times es más precavido y se limita a decir que las conversaciones avanzan. Mientras The South China Morning Post se aleja de esta retórica pacifista y afirma que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, considera la incursión militar sobre Irán, dice que la incursión militar sobre Irán ha provocado una bomba. No, dice que si se produce la inclusión militar sobre Irán es posible tenerla en cuenta siempre y cuando eso evitara una bomba nuclear y que acabara en manos de Irán, porque sabemos que el objetivo principal de Estados Unidos es evitar esa reina negra, esa capacidad nuclear por parte de Irán. De Oriente Medio nos vamos hasta Extremo Oriente. ¿Por qué? Porque Xi Jinping comienza gira por sudeste asiático. ¿Cuál es su primera parada, Pablo? Vietnam. Al Jazeera advierte que el presidente Xi Jinping, justo antes de iniciar la gira por el sudeste asiático, ha dicho que los aranceles no generan ganadores. Desde Estados Unidos, The New York Times dice que China corteja a Hanoi en medio de la guerra arancelaria con Washington. Desde The Japan Times se advierte el cambio de intenciones en los viajes al extranjero de Jinping, porque a principios de año solo buscaba aumentar la influencia de la potencia asiática en la región, mientras que ahora, tras esta guerra arancelaria, se ha impulsado el cierre de acuerdos con sus países vecinos. Y entre tanto, desde los medios chinos nos explican las intenciones que hay detrás de ese viaje del presidente Jinping.
El Global Times dice que Xi Jinping espera tener intercambios profundos con los líderes vietnamitas sobre temas de importancia estratégica, que incluyen un nuevo plan para la construcción de la comunidad de futuro compartido entre China y Vietnam. Mientras, desde The South China Morning Post se dice que Xi Jinping se compromete a construir fuertes relaciones bilaterales con Hanoi y rechaza el proteccionismo. Su gira, destaca el rotativo, está destinada a proyectar a Beijing como un socio estable. Otro rotativo cercano a Pekín, South China Morning Post, se hace hincapié desde ese periódico en que la gira de Xi Jinping no solo le conviene a China. El medio asiático recalca que la ASEAN, conocida como la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, fortalecerá lazos con China en busca de refugio ante los aranceles de Trump. Camboya un 49%, Vietnam un 46% o Tailandia un 36%. Aranceles similares que llegan a Indonesia, Laos o Myanmar. Y en medio de esta guerra arancelaria desatada entre las dos mayores potencias económicas del mundo, hay un Estado no reconocido en el ámbito internacional que quiere sacar su propio provecho de la situación. Pablo, ¿cómo informa Russia Today? Se trata de Somalilandia, región ubicada en el llamado Cuerno de África. Las autoridades del enclave querrían llegar a un acuerdo que incluye una base militar de Estados Unidos a lo largo de unos 800 kilómetros de costa en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo. La instalación daría a Estados Unidos una presencia crítica en una importante ruta marítima y un punto estratégico para vigilar los conflictos en la región contra los hutíes, por ejemplo. Somalilandia es uno de los pocos lugares de África que ha mantenido estrechos lazos diplomáticos con Taiwán y se ha posicionado como un aliado estadounidense indispensable, dispuesto a enfrentarse a China y su creciente influencia en el continente africano. Valladolid enamora con su Semana Santa. Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera. Una celebración única, y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. La aventura llega a la gran pantalla de Cine Yelmo. Una película de Minecraft trae acción y emoción en cada bloque. No te la pierdas, ya disponible en Cine Yelmo. Compra ya tus entradas y vive la experiencia en pantalla grande. Una película de Minecraft disponible en todos nuestros formatos. Salas Premium, Macro XE, salas Dolby Atmos, sala Junior, salas 4D y también en versión original. Solo en Cine Yelmo una película de Minecraft, ya en nuestras salas. ¿Te la vas a perder? Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Seguimos empeñados en contarle la actualidad del continente africano y de los países con situaciones más convulsas, y ahí se lleva la palma ahora mismo el Congo. Resulta, además, especialmente llamativo entre lo que está sucediendo que veamos otros países intervenir dentro de un territorio soberano sin ningún tipo, casi diríamos que de preocupación, de vergüenza. Escuchábamos, de hecho, al hijo del presidente de Uganda, el jefe del ejército ugandés, Muhoozi Kainerugaba, anunciar en Twitter incluso que se disponía a invadir el país vecino para generar una esfera de influencia donde no ocurriría nada, decía, sin su permiso. Es llamativo que esto esté pasando en pleno siglo XXI y queremos hablar de ello, queremos seguir contándoles sobre Congo y sobre sus alrededores y toda la circunstancia geopolítica regional que allí se vive. Por ello, hablamos con Eduardo Zamora, CEO de la sociedad I4S Consulting, habitualmente, ya saben, haciendo vida y negocio en Kinshasa. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Eduardo, ¿cómo interpreta Uganda, tú crees, esta aventura, esa creación de un cordón de seguridad en su frontera con el Congo? ¿Es una política defensiva porque tiene algún problema por la inestabilidad del país? ¿Es expansiva? ¿Cómo la valoras tú? Bueno,
Yo creo que lo primero es darse cuenta de que si Uganda tiene que establecer un cordón de seguridad en la frontera para protegerse de las amenazas que provienen en este momento de la República Democrática del Congo, particularmente de grupos armados como las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo terrorista que ha jurado obediencia al Estado Islámico y cuya última finalidad, según han declarado, ha sido pues justamente derrocar el gobierno de Uganda. Esa es la primera parte, y la segunda parte para mí es aprovechar la debilidad del ejército congoleño con el colapso frente al M23 para darse una oportunidad y que Uganda intervenga sin enfrentar resistencia significativa. Esta situación para mí de caos permite a Uganda expandir su influencia en la región con relativa facilidad y a proteger intereses étnicos y regionales. Uh-huh. Hablabas, de hecho, de intereses étnicos. Te iba a preguntar por el peso de esas alianzas étnicas en la intervención de Uganda, los EMA, los Lendu. ¿Esto es una excusa para justificar la expansión militar o tiene sentido cuando se conoce desde dentro la realidad en el Congo? No, para mí es una excusa. Y como tú señalabas antes, ahora mismo bajo el liderazgo de Mosi Kainerugaba, que es el hijo del presidente Museveni y actualmente jefe del ejército, sí es cierto que ha mostrado un interés en apoyar a las comunidades relacionadas con los IMA, con los EMA y con los Lendu. Sí es cierto que, por ejemplo, la invasión camuflada de zonas como Kisangani no tiene ninguna justificación a nivel seguridad. Queremos camuflar esto como si fuera verdaderamente una ayuda a la República Democrática del Congo, cuando al final Ruanda lo único que quiere es posicionarse en un momento dado para llevarse su parte del pastel en el caso de, como ya hemos hablado, de la balcanización del Congo. Uh-huh. ¿Esto genera un riesgo mayor, estas acciones de Uganda, Eduardo, para que escale el conflicto en un país que precisamente no es tranquilo? Quiero decir, ¿esto va a ayudar a generar algo de tranquilidad? Porque al final es un actor que contrapesa a otros. Puede generar una situación de statu quo más tranquilo, o puede, al revés, atizar un avispero que lo es. Sí, por supuesto. La cuestión ahora mismo es saber cuál es verdaderamente la posición de Uganda. Y cuáles son y cuál es el papel que quiere jugar y a quién está detrás de Uganda en este momento. Digamos que a nivel general, por el momento a la República Democrática del Congo le conviene que Uganda esté donde está, pero lo que sí está claro es que si llega a haber negociaciones de paz que acaben con un acuerdo, va a ser muy complicado de hacer que las fuerzas ugandesas salgan después de la República Democrática del Congo. O sea, porque al final lo que está intentando Uganda es afirmar su influencia geopolítica en esa zona. Claro. ¿Y cómo, Eduardo, perciben otros países de la región, la comunidad internacional en la zona, ese papel que está jugando ahora Uganda? ¿Hay hostilidad? Supongo que de Ruanda sí, porque Ruanda está intentando ser ella la que maneje esa presión, la que controle ciertas zonas del este del país, pero otros países, otros actores tradicionales en el Congo, ¿esto cómo lo ven? Pues ahora mismo Burundi tiene muy poca voz en lo que está pasando actualmente.
Ruanda está claro que sus intereses están, por el momento, se limitan a las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur, que junto a la provincia de Ituri son las regiones más ricas en el sector minero. Y yo pienso que sobre todo ahora mismo no hay una voluntad clara ni de Ruanda ni siquiera de países como podría ser Zambia, que tienen también intereses económicos a nivel estratégico, sobre todo en lo que concierne a establecer una paz a largo plazo. No sé si sabéis, ahora mismo en los Estados Unidos habían iniciado un proyecto ferroviario estratégico que compite justamente con el de China, que va en dirección a Sudáfrica. Y ahora mismo, el proyecto norteamericano es en el corredor del Lobito, que normalmente debe llegar hasta Tanzania. Y ahora mismo nos vamos dando cuenta poco a poco que los actores internacionales tienen muchísimo más peso de lo que pensábamos. Hemos hablado de Muhoozi Kainerugaba, Eduardo. ¿Está buscando construir un perfil de liderazgo panafricano más allá de las fronteras ugandesas? ¿Qué está haciendo? Porque es muy personalista la forma en la que está llevando todo esto. Completamente de acuerdo, y de hecho Uganda siempre ha sido uno de los actores principales cuando hablamos del panafricanismo. O sea, no es algo nuevo. ¿Y cómo ves tú el conflicto ahora mismo, en este punto? Sé que es un conflicto larguísimo, complicadísimo, pero teniendo en cuenta la variable que incorpora esa zona de tranquilidad, se supone, o de seguridad que está Uganda generando cerca de su frontera, teniendo en cuenta que se estabiliza también la presencia de una manera u otra de Ruanda en otras zonas, ¿qué evolución ves tú posible de este conflicto tan complejo? Pues ahora mismo es complicado de acertar en un análisis. Lo que sí que os puedo adelantar es que a nivel táctico sobre el terreno se ha instaurado un status quo, o seguimos con el mismo status quo que teníamos hasta hace poquito. Hay como un pacto de no agresión entre Uganda y Ruanda en la frontera de Ituri con Kivu Norte. Y de otro lado sí que es cierto que hay cada día más movimientos del lado de grupos armados Wazalendo y de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo en Kivu Sur, por ejemplo. En Kivu Sur, desde hace un mes y medio ha habido ya, por ejemplo, 6 ataques en una zona próxima a Bukavu, que es Chibanga, y cerca del aeropuerto de Kavumu también. Con lo cual, yo pienso que la guerra no está ni siquiera al principio de lo que va a ser, y como habíamos comentado la última vez, a mí lo que me preocupa en un momento dado son las represalias posteriores, cuando dijimos que si bien fuera por una victoria militar o por un acuerdo, sabemos que en un futuro no muy lejano vamos a tener represalias a nivel étnico. A mí lo que más me preocupa en este momento es, a nivel estratégico, es cuál es en este momento el papel de Estados Unidos y de China en la zona. Yo no sé si tú tienes indicaciones o sugerencias de cuál puede ser ese papel, porque de momento parece que los congoleños están bastante abandonados.
Yo creo que, para ser sincero contigo, yo creo que es mucho más fácil que Estados Unidos finalmente a través de Uganda se introduzca en el país, sobre todo para aprovechar las riquezas mineras, que verdaderamente una ayuda china más importante de lo que tiene ahora el Congo, porque sí que es verdad que China le ha dado un poco la espalda a la República Democrática del Congo. Es cierto que tenían varias infraestructuras, entre otras la carretera nacional 3, que estaban haciéndose por una empresa china. Ahora no sé en qué estado debe estar, pero verdaderamente aparentemente los chinos han retirado todos los trabajadores que tenían en esa zona, entre otras cosas porque está ocupada por el M23. Tremendo, pero siempre al día estamos con Eduardo Zamora de lo que sucede allí, CEO de la sociedad I4S Consulting. Eduardo, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. De nada, un abrazo. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha generado una serie de cambios tremendos y de revoluciones en todo el orden internacional, en el geoeconómico, en el geopolítico. Hemos visto cómo se habla desde la segunda potencia del mundo, desde China, como intimidación unilateral. Se intentan buscar socios fiables y en esa retórica se incluye la Unión Europea. Tenemos en breve la cumbre Unión Europea-China prevista para julio, cuando coincida con el medio siglo del aniversario de inicio de relaciones diplomáticas. En cualquier caso, la Unión Europea está mirando a un lado y a otro y no sabe muy bien en manos de quién echarse, si en el socio tradicional, ahora no confiable, si en un socio que no comparte sus valores, al menos democráticos y de derechos humanos. En cualquier caso, para preguntarle sobre las claves de todo este triángulo, nadie mejor que Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea, director del Máster Oficial en Unión Europea y China en la Universidad Rey Juan Carlos. Felipe, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo describes, Felipe, el estado actual de relaciones entre Unión Europea y China y, sobre todo, tanto desafíos como oportunidades que tiene esa relación? Pues muy bien, empiezo por el final. Desafíos y oportunidades. Las oportunidades son muchas porque España se ha convertido en un socio estratégico y bien visto en China. Los desafíos son que con esta posibilidad que se abre con China probablemente se cierre la posibilidad o lo que teníamos abierto con Estados Unidos, porque Estados Unidos ya ha puesto el acento y ha dicho que ojo con lo que hace España con China. Estos acuerdos también están siendo denunciados en nuestros países por voces que critican que España tenga que echarse en manos de China y que por tanto China haya conseguido un aliado más. Por tanto, como vemos, son desafíos, estrategias, oportunidades, retos, pero también problemas posibles futuros. Un tema importante es que en este conflicto entre China y Estados Unidos, pues la Unión Europea se ha quedado en medio y mientras la Unión Europea sea fuerte, sólida y constante, es un actor decisivo.
Si la Unión Europea empieza a flaquear, dejará de ser un actor decisivo. La Unión Europea tiene por delante situarse, como digo, está en un momento complicado entre dos grandes potencias que políticamente son mucho más fuertes y militarmente, económicamente no, pero política y militarmente sí. Si miramos un poquito al pasado, la década de los 80, los acuerdos del Plaza, por ejemplo, ¿qué lecciones puede aprender la Unión Europea de la historia de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y otras potencias como Japón? Porque al final podemos vernos en esa tesitura, Felipe. Efectivamente, estamos en medio ahora de una guerra comercial, porque ya pues tampoco es que vaya a haber probablemente guerras, o sí, no sabemos, ¿no? Pues con tanques, misiles, pero lo que estamos viendo también es que con todo este tema de los aranceles ya empieza un poco a desinflarse el suflé. Es decir, ya se han anunciado moratorias, se han dicho que en algunos productos sí, en otros no. El gran interrogante ahora será qué va a pasar con los productos alimentarios, porque claro, que a usted o a mí nos cobren un smartphone a un 30% más, pues usted y yo igual podemos vivir con el smartphone 3 versiones anteriores, pero ¿qué va a pasar si a las familias medias o no tan medias les suben la cesta de los productos básicos en un 15 o en un 20%? Ya hemos visto problemas anteriores, por ejemplo, como en México, por culpa de los biocombustibles, productos como cereales que se usaban también para hacer biocombustibles subieron de precio, las famosas tortillas mexicanas subieron de precio y bueno, pues esto causó revueltas. Entonces, por ir un poco al pasado, claro, el escenario sobre todo que cambia, ¿no?, respecto al pasado es que China hace 20 años no era potencia mundial. Por tanto, ¿uno podría sobrevivir sin el mercado americano? Pues hace 20 años era difícil. La cuestión es que hoy China sí es potencia mundial. ¿Y uno puede sobrevivir sin el mercado norteamericano? Pues hoy en día es mucho más fácil que hace 20 años. Termino, pongo un ejemplo concreto. ¿Qué ha pasado en Rusia con los embargos? Absolutamente nada. Han salido en procesión las multinacionales europeas, las multinacionales norteamericanas, y automáticamente esos huecos, esos espacios que se ocupan siempre, pues han sido ocupados por multinacionales chinas. ¿Ha salido Zara? Pues ha llegado el Zara de turno marca china. ¿Han dejado de venderse los vehículos de Mercedes, de Porsche, de Audi y demás? Pues han metido los vehículos chinos, que también son muy bonitos, al menos son muy aparentes. Entonces, estamos probablemente ante la posibilidad de que si Estados Unidos se enfada con la Unión Europea, Dios no lo quiera, porque ahí está también la OTAN con un presupuesto importante, el tema militar y demás, pero que Europa no le viera otra o no tuviera otra que caer en los brazos de China. Fíjate, Felipe, me recuerda algo que he comentado alguna vez ya, cierto ministro belga en los años 90, hablando de las capacidades propias, la autonomía estratégica de Europa, decíamos, somos un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Y parece que hemos cambiado poco y que poco tenemos que decir cuando hay dos gigantes peleándose, pero hay que intentar poner en valor esos 17 billones de dólares de PIB. No puede ser que no pintemos nada con 400 y pico millones de personas y semejante volumen económico. Correcto, y usted lo ha dicho muy claramente. Es que somos casi 450 millones de europeos que tenemos algo que decir. A esos 3 problemas que ha señalado yo añadiría problemas o desafíos 2 más. Uno es el tema institucional, que aunque las instituciones europeas son sólidas y son fuertes, pero hay un gran desconocimiento para la ciudadanía en general y los ciudadanos no tienen muy claro qué hace Europa, ni cómo, ni dónde, ¿no? Yo ahora pues pongo siempre como ejemplos el tema de la nevera europea. Tú abres tu nevera y ahí están absolutamente un montón de políticas, de temas, bueno, es increíble, ¿no?, lo que hay. Y tú saltas el estrecho de Gibraltar, te vas a otro país, abres la nevera y te puedes encontrar cualquier cosa. Ya lo decía, creo que era Obama, que decía irónicamente, es que yo, claro, cuando llamo a Europa no sé a qué puerta llamar. Tenemos un presidente del Consejo, una presidenta de la Comisión, una presidenta del Parlamento Europeo. Además, el tema del Consejo da lugar a errores porque está el Consejo de Europa, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo. Es decir, es todo como complicado. Y luego hay otro tema también, y es que entre los socios europeos, entre los países, no podemos olvidar que Europa es una unión de países y ciudadanos, pues algunos países no tienen la misma voz. Y eso es una debilidad que aprovechan algunos para intentar todavía desestructurar más la Unión Europea. Los que somos europeístas o no somos europeístas convencidos, pues pensamos que la única solución para este tipo de conflictos es más Europa, que la solución tiene que estar dentro de la Unión Europea, creando una Europa todavía más fuerte, más sólida, más estable, con mayor nivel competencial, eso sí, explicándoselo a los ciudadanos para evitar ese rechazo que puede ser frente a las instituciones europeas. Y es la única manera
que en un escenario con Estados Unidos y con China como potencias mundiales, pues la Unión Europea tenga algo que decir, porque usted imagínese qué podría hacer España si no estuviéramos en el seno de la Unión Europea, es decir, unos cuantos millones de habitantes frente a los 350 millones de habitantes, los 1.500 millones de habitantes de China, y ojo, que no estamos hablando todavía, que es que frente a China hay otros 1.500 millones de habitantes, que es la India. Es decir, si el mundo fuera una aldea de 100 personas, 60 o 59 vivirían en Asia. Y yo le he dado dos cifras, 1.500 millones de chinos y 1.500 millones de indios. Tremendo. Entonces, entiendo, Felipe, que la apuesta es quizá Estados Unidos de Europa. Bueno, eso es lo que le hubiera gustado a Churchill, que creo que dio el nombre, los Estados Unidos europeos, ¿no? La solución, a priori, parece por construir, o sea, por más Europa, más Europa, más Europa, pero, insisto, explicándole bien a la ciudadanía para qué sirve Europa. Yo he puesto el ejemplo de la nevera, bueno, pues porque es algo que todos tenemos en casa. Es que usted abre la puerta de su nevera y tiene la Unión Europea dentro, y usted, en vez de estar en Madrid, pues está en Polonia, en Irlanda o en Italia o en Rumanía, y abre la misma nevera y tiene los productos con las políticas europeas de calidad, de seguimiento, de trazabilidad, políticas económicas, políticas de competencia, consumo responsable, que se cuiden a los animales, etcétera, etcétera. Si no estuviéramos en la Unión Europea, eso no existiría. Y váyase usted ahora, por poner un ejemplo, a la nevera de Gran Bretaña, porque estamos en un modelo de capitalismo tan ajustado, tan preciso, que parece la maquinaria de un reloj suizo, que en cuanto hay pequeños desajustes, todo se descompone, y lo vimos, por ejemplo, con el tema del COVID. Es lo que algunos llamamos el capitalismo de carestía. Y le voy a poner otro ejemplo. Usted mañana tiene un problema con su coche, lo lleva al taller y por culpa de un cable que no aparece porque hay una crisis de suministros, pues tiene usted 2 meses el coche en el taller. Pues eso es lo que les ha pasado a los británicos cuando han salido de la Unión Europea, con muchos temas, manos de obra, producto, desabastecimiento. No, si aquí nadie va a pasar hambre. Lo que pasa es que no vamos a estar acostumbrados a ir al mercado y a comprar siempre el producto de la marca que queríamos, porque está todo esto muy ajustado. Y ahora estamos en medio de este proceso, que ya se están hablando pues de crisis de suministros, aranceles, problemas de suministros, elevar los precios en muchos productos. Se habla incluso de que la ropa deportiva pues va a subir en incrementos importantes. Y eso al final va a acabar desestabilizando pues en muchos lugares y a muchas personas. Ojo, claro, esto puede suceder, sí, pero ¿quién va a agarrar las nuevas oportunidades? Pues bueno, pues la gente que se prepare y se forme para ello. Yo he empezado diciendo que lo de China sí supone muchas oportunidades, pero también retos y desafíos, ojo, y problemas. Que es que me ha pasado en otra entrevista que me han hecho al respecto. China representa un gran mercado y muchas oportunidades. Sí, pero es que a renglón seguido yo he dicho sí, pero también problemas, desafíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un mundo en constante cambio y ebullición. Sí, Felipe, si planteamos que ahora mismo hay una guerra, como hay en torno a la hegemonía y a la polaridad del mundo, bueno, eso sería muy largo de afrontar, pero estamos diciendo del hegemón Estados Unidos, hay una alternativa y están dirimiendo quién o cómo se va a gestionar el mundo a futuro. Para ir terminando, geoestratégicamente, ¿dónde tiene que ponerse Europa o cómo puede navegar entre esas dos aguas sin traicionar al socio tradicional, que ahora no te quiere, y sin tampoco echarte sin condiciones en manos del emergente? Pues esa es la pregunta del millón, y que le corresponde al decisor político tomar la decisión. El tema de abandonar al socio tradicional además también es preocupante o importante, porque es que no podemos olvidar que representa nuestra misma cultura, nuestra misma esencia, nuestros mismos pues manera de actuar. Ya no voy a hablar ni de principios ni de valores, pero usted y yo mañana pues nos vamos a, no sé, a Filadelfia, a Nueva York, a Los Ángeles, y bueno, hemos visto muchas películas, pero nos podemos sentir como en casa. Pero usted y a mí nos dejan en medio de la India o en medio de China, en la China profunda, en la India profunda, y usted y yo lo primero que vamos a pensar es que estamos en Marte, porque no nos vamos a entender, no sabemos qué comer. Pasamos por la puerta de un montón de rótulos de tiendas y no vamos a ser capaces de identificar nada. Claro, ¿por qué? China o India son culturas milenarias, ojo, igual que la nuestra, pero son culturas muy diferentes. Entonces esto también tiene que ver con un cambio de modelo cultural, que sí, que el coche chino será como el coche occidental, pero bueno, ya la ropa menos, la comida menos, es decir,
está también en juego un poco lo que es la unidad de estos modelos, ¿no? Yo me puedo equivocar, seguramente me equivoqué, pero mi impresión es que esto al final pues va a acabar desinflándose. No podemos olvidar que el presidente Trump pues es un gran experto negociante y bueno, pues yo no sé si esto formará parte o no de las técnicas de negociación. Lo que sí que porque no me dedico a la negociación ni soy profesor del departamento de empresa, pero lo que sí que he visto desde fuera es cómo se han planteado una serie de aranceles y eso ya pues se va un poco rebajando. Que sí, que han aparecido tensiones que hace 3 meses no había, pero están ahí. Y luego un tema ya final, un tema irónico, y es que resulta irónico en esta mutación, ¿no?, de los modelos, de la geoestrategia y demás, como quien se supone que tendría que ser el campeón del liberalismo, que es Estados Unidos, que es donde aparecen este tipo de doctrinas, pues se está convirtiendo en el campeón del proteccionismo, y quien tendría que tener un partido comunista, una economía socialista y demás, pues son ahora los que quieren promover el liberalismo. Total, una locura, Felipe. Con esa reflexión nos vamos a quedar porque nos hemos quedado ya sin tiempo. Felipe de Basa, Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, muy buenas tardes. No hay tiempo para más, hasta que ha llegado Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.